Si le ofrecieran $1,000,000 por dejarse matar, ¿se dejaría matar? ¿No? ¿Por qué? Porque no le servirían de nada, ¿verdad? Pero lo que quiero más bien que pensemos es si tendremos algún valor monetario, si la vida valdría 2 millones, 10 millones. ¿Por 10 millones sí se dejaría matar? ¿Por cuánto dinero se dejaría matar? No se dejaría matar. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 6. A partir del verso 1, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A la reflexión de hoy le he puesto la pregunta, como título, la pregunta que hacía yo hace un rato. ¿Cuánto dinero aceptaría por dejarse matar? Y después de leer el pasaje usted tal vez diga, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, vamos a intentar ver que sí hay mucha relación, ¿no? En varios de los puntos, pero primero comentemos esto que dice que murmuraron los griegos contra los hebreos. Hasta aquí lo que hemos estudiado de la iglesia primitiva, todo suena muy bonito. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí recuerda eso? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, frecuentemente partían el pan recordando la muerte del Señor y fortaleciendo la unidad. Estaban en oración, no había pobres, todo el mundo compartía de lo que tenía. Estaban llenos de gozo a pesar de la persecución. Pero sí, con todas esas bendiciones que tuvo una iglesia que es nuestro modelo, pues también tuvo pruebas. De las primeras pruebas ya hemos hablado, la persecución. Los metieron a la cárcel, los amenazaron, les azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. También había problemas de hermanos que querían sobresalir, ser considerados los más importantes y algún manejo no tan claro del dinero. Ananías y Zafira. Y cayeron muertos, ya lo vimos en capítulo 5. Pero los problemas siguen. Ahora hay una murmuración. Era una hermosa comunidad que compartía los bienes. Era una hermosa comunidad llena del Espíritu Santo que se distinguía perfectamente de los no creyentes, porque los no creyentes en parte les respetaban, en parte les tenían miedo y en parte eran enemigos. Entonces era una comunidad muy clara, muy definida. Pero yo alguna vez quise visitar una iglesia que no tenía ni un defecto, ni un pecado, ni un problema entre sus congregantes y no me dejaron entrar. ¿Saben por qué no me dejaron entrar? Pues porque yo todavía no soy perfecto y si hubiera llegado ahí los hubiera echado a perder. ¿Quieren que les dé la dirección de esa iglesia? Una iglesia en la que ya no haya
Ningún problema. ¿Quieren la dirección? Es utopía número 7. No existe. No existe porque somos pecadores, arrepentidos, perdonados, pero pecadores. No es cierto que no hayamos conocido a Cristo con nuestros defectos, porque a veces esa es la acusación del diablo, o a través de otra persona. Ay, tú que eres cristiano haces esto. Y nos desanima, ¿no? Y sí somos cristianos, y es una realidad que estamos perdonados y que Jesús nos ha salvado, pero también es una realidad que seguimos pecando, seguimos fallando. Pero también está el otro problema. Hay en la iglesia algunos hermanos que no son hermanos, no son verdaderos hermanos, ¿no? O que han caído en la actitud de pecar cómodamente. Eso tampoco está bien. Y hay que reconocer que la iglesia está llamada a ser una esposa perfecta, pero todavía no lo es. Y a veces eso escandaliza o desanima a alguno porque no ha faltado escuchar de alguien la expresión: es que yo creí que aquí era diferente que allá afuera. Resulta que aquí también hay conflictos políticos y divisiones como en el sindicato de donde yo vengo. No en comunidad apostólica, no, pero puede haber, ¿no? Puede haber. Y si hay quien realmente se entristece y reconoce que pues entró con la ilusión de que todo era diferente, y hay cosas o hay conductas que se repiten en la iglesia. Por eso cuando uno está leyendo todas estas maravillas del libro de los Hechos y de repente se encuentra que en la iglesia había murmuración, pues sí llama nuestra atención, ¿no? Entonces recordemos primero el momento en que la iglesia está viviendo. Se están reuniendo en las casas, ¿sí? Ahí nos detuvimos hace 2 domingos en la importancia de que la iglesia primitiva se reuniera en las casas. Porque la palabra iglesia todavía no significaba el edificio. Hoy las personas tienen confusión en el concepto iglesia, ¿no? Usted se va de paseo a un pueblito y dice, vamos a visitar la iglesia, y se refiere a la arquitectura de un edificio, ¿no? Vamos a la iglesia y estamos pensando en la dirección donde está el templo. Esa no es la iglesia. Tenemos que volver al sentido original del Nuevo Testamento. La iglesia es la asamblea, significa asamblea. Una asamblea unida por fuertes lazos de un mismo sentir y un mismo pensar. Eso se llama comunión. Por eso también podemos traducir iglesia por comunidad. ¿Por qué nos llamamos comunidad apostólica y no iglesia apostólica? Bueno, a fin de cuentas son sinónimos, pero al decir comunidad tal vez ya de entrada nos quede más claro que con iglesia no estamos diciendo el edificio fulano o la organización, institución, asociación religiosa fulana, sino el hecho de ser hermanos, de estar unidos, de amarnos, de tener una fe. Eso quiere decir que somos comunidad. Y la comunidad primitiva nunca pensó construir templos. A veces nos invitan a hablar a alguna iglesia que quiere juntar fondos para mejorar su edificio o ha tenido problemas dentro del edificio, incluso murmuraciones, y quieren que hablemos del templo, basados en pasajes del Antiguo Testamento, el templo de Salomón, el tabernáculo de Moisés. No, porque en el Nuevo Testamento la iglesia no es aquel edificio del Antiguo. La iglesia somos los creyentes. El templo del Señor somos los creyentes. Por eso en el Nuevo Testamento usted nunca va a encontrar a Pablo mandando una carta. Hermanos, cooperen para levantar el templo de Corinto. ¿Han visto en el Nuevo Testamento la más leve invitación a levantar ofrenda para el templo? ¿No? Pronto vamos a pedir aquí ofrenda para la construcción. A ver, hermano, entonces,
Sí, pero este no es un templo. La única diferencia es que yo no estoy diciendo que ofrenden para construir el templo. Ofrendemos para tener un mejor auditorio, pero no porque estemos preocupados por un lugar donde Dios vive, no porque digamos que esta es la casa de Dios. ¿Sí? Cuando usted llega ahí a la puerta y dice, voy a entrar a la casa de Dios, no. ¿Dónde vive Dios? En casas ambulantes, ¿no? O sea, en usted. Usted es la casa de Dios, donde usted va a la casa de Dios. Por eso digo en casas ambulantes. Si la iglesia primitiva no se preocupó por construir templos, es significativo porque entonces cuando ya no fueron al templo de Jerusalén o los expulsaron, ¿a qué se hubieran dedicado? A hacer el templo cristiano en Jerusalén. Y entonces en Jerusalén hubiera habido dos templos, el templo judío y el templo cristiano. ¿Fue así? El templo cristiano lo fueron a hacer a otra ciudad, a Samaria, a Siria, en Antioquía o a dónde? A Roma, la Basílica de San Pedro. Ese es del siglo XVI. Entonces, no, Pedro no se fue a hacer la Basílica de San Pedro a Roma, ¿ok? Entonces, los cristianos primitivos no estaban preocupados por edificios que consideraran la casa de Dios y que toda la vida de la iglesia girara en torno al edificio. La vida de la iglesia no debe girar en torno a un edificio, aunque si usted vive relativamente cerca, no debe faltar los domingos. Pero esa es otra razón, es por otra razón, ¿no? No porque aquí es la casa de Dios, sino porque es importante que estemos juntos, que nos edifiquemos, que nos conozcamos, que compartamos. Pero la casa de Dios es usted. Entonces los cristianos no construyeron templos prácticamente durante casi 400 años. ¿No es interesante? Hoy las distintas ramas del cristianismo construyen sus templos, católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, etc. Pero ¿cómo es que casi 400 años los cristianos no construyeron templos ni se preocuparon por construir templos? Bueno, son varias razones en realidad. La primera es la más importante, esa es una razón espiritual y teológica. Espiritual porque ellos sabían que cada uno era el santuario de Dios y que su vida era ir al mundo a evangelizar. Claro, si a las personas las podemos invitar aquí, es una cosa secundaria. Nuestra actividad primaria es evangelizarlos. Tal vez nunca vengan, tal vez ni siquiera viven en esta ciudad. Lo importante es evangelizarlos. Si pueden venir aquí, está bien. Si pueden ir a otra iglesia donde les hablen de Jesús, está bien. No queremos que todas las personas que les predicamos se tengan que venir para acá. Queremos que conozcan a Cristo, nada más, ¿verdad? Entonces esa era la preocupación de los apóstoles. No iban a un lugar a construir un templo, sino a levantar una comunidad de creyentes, de discípulos de Jesús. Estuve en una zona de Catepec asistiendo a una misión de pocos hermanos y estaban muy preocupados por el templo. Su prioridad era construir el templo. Y como varios de ellos eran albañiles, era una zona muy pobre, con mucho esfuerzo fueron construyendo su templo, pero al menos en ese tiempo la iglesia no crecía. Entonces creo que no es el camino, esforzarnos por tener un templo y poner en el pueblo templo cristiano y que haya 5 gentes, ¿no? Con templo o sin él, lo importante es que haya creyentes, que crezca el número de los discípulos. ¿Y dónde se van a reunir los discípulos? Si tenemos un edificio cómodo, con muchas sillas, con instrumentos, donde guardar tantas cosas, qué bueno. Pero la parte más frecuente y más importante de la reunión de la iglesia está en las casas, ¿sí? Las casas. Eso no lo debemos olvidar. Probablemente nosotros, si somos cristianos de tiempo, vengamos de un ámbito así, templocéntrico. Tenemos que dejar ese concepto
y entender que si estamos en este camino de regreso al Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se reunía en las casas. Claro, otras razones por las que no tenían templo o no tuvieron templo fue porque fueron perseguidos. Y entonces tenían que reunirse en la montaña, en las catacumbas o en cualquier lugar donde no los descubrieran. Pero de todas maneras no estaban preocupados por, en prioridad, tener un edificio. Si lo tenían, jamás lo hubieran considerado un templo, porque en términos judíos solo puede haber un templo, el de Jerusalén, que ahora no existe. Y en términos cristianos solo puede haber un templo, los creyentes. No hay muchos templos. Todos los demás llamados templos no son templos. Sin afán de ofenderlos, son auditorios. Aunque digan que aquí hay un altar y un lugar sagrado y que aquí vive Dios y que acá en el púlpito está el lugar santísimo, nada de eso es verdad, son auditorios, ¿sí? Bueno, eso tiene mucha importancia porque si el templo es importante, sí, pero si el templo es usted, entonces ¿qué es lo que hay que cuidar? Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra conducta. La gente se porta bien adentro del templo, pero si yo soy el templo, ¿dónde me voy a tener que portar bien? En todas partes, ¿no? La gente no entra fumando al templo, pero afuera sí. Oye, pero si el templo eres tú, y así con todo, ¿ok? Entonces, el reunirse en las casas tenía las ventajas, primera, de que en una casa no cabe toda la comunidad, por eso dice en plural, las casas. Al ser grupos pequeños, tenemos la oportunidad de desarrollar la edificación mutua. El problema de un templo, entre más grande sea, de un templo material, es que se empieza a volver una iglesia teatro. O sea, están los espectadores y los actores, ¿no es cierto? Y solo los que están al frente son los actores. Y eso es comprensible en parte, por ni modo que si somos 500 hermanos, haya 500 predicaciones. No acabamos nunca, entonces es comprensible. Pero tristemente a veces hasta en la música, los 4 o 5 que están al frente con sus bocinotas son los únicos que cantan, los únicos que se oyen, y la congregación no adora en el sentido bíblico. ¿Y cuál es el sentido bíblico? Que la congregación se escuche a sí misma. Por eso es importante que usted ponga empeño en el canto de los himnos. Yo sé que usted puede poner algún pretexto. Es que no me lo sé. Bueno, ahí está la letra. Es que soy desafinado. Pues no importa, cántele. Pero queremos lograr poco a poco que la congregación disfrute escucharse a sí mismo. Que todos conozcan los himnos y disfruten cantarlos, porque de acuerdo con los principios de los salmos y de la materia que estamos dando de musicología, es la congregación la que debe cantar. No que mi voz se quede apagada por las bocinas de los que tienen los instrumentos a todo volumen. Por eso las personas que están acostumbradas a ese tipo de música son tan desafinadas, porque nunca se escuchan. Hacen lo mismo que la señora que está haciendo el quehacer en su casa y está el radio y ella dice que está cantando lo que canta el cantante del radio, nada más que en otro tono, ¿no? Por eso tenemos que aprender a cantar y cantar cada vez mejor. Pero lo que estaba diciendo es que en una comunidad, cuando se reúne muy grande, no todos pueden participar. Y la idea de cuerpo que está en la primera carta a los Corintios y por supuesto en el libro de los Hechos, es que todos tenemos que participar. En la Biblia no hay iglesia teatro, porque los dones son repartidos por Dios a cada uno, a cada miembro del cuerpo. Y entonces, si todos tenemos dones, todos tenemos que trabajar. ¿Usted tiene algunas células en su cuerpo que trabajan y otras que no? ¿Habrá células u órganos que digan, no, el otro trabaja, yo descanso? Se enfermaría o se moriría, todos tenemos que trabajar.
¿Y cómo vamos a lograr eso? Bueno, en los grupos pequeños. El tiempo nos permite que todos compartan palabra, testimonios, cantos, usen sus dones, ¿de acuerdo? Pero también permite que las personas cercanas puedan ser no solo evangelizados, sino discipulados, porque están ahí cerca de nosotros, son la familia, son los vecinos, son los amigos, y entonces el grupo pequeño no solo debe estar preocupado por reunirse los que siempre estamos, sino por seguir alcanzando a todos nuestros cercanos. Y así la iglesia crecía, y crecía en tiempos de gran adversidad. Ya sabemos que la persecución que ya hemos comenzado a ver no se detuvo, creció. Y aunque la persecución creció por más de 200 años, del 67 al 313, la iglesia siguió creciendo. ¿Cómo es que la iglesia que no tenía templos, la iglesia que estaba siendo perseguida y que se reunía a escondidas, seguía creciendo? La iglesia que tenía que poner muchos mártires cuando los descubrían como cristianos, en vez de sofocarse y extinguirse, seguía creciendo. ¿Cómo fue posible? Fue posible porque la iglesia comenzó llena del Espíritu Santo, pero fue posible porque al reunirse en las casas no podía ser destruida la iglesia. Hay una película que vi hace muchos años que se llama La batalla de Argel, y los franceses pues quieren destruir la resistencia argelina, pero ¿saben por qué no pueden? Porque si destruyen una célula, no saben quiénes son las otras células. Y eso me hizo pensar desde aquellos años que cuando la persecución llega, y usted sabe que está a las puertas, podrán clausurar esta casa, pero no pueden acabar con la iglesia. La iglesia no se dejará de reunir, la iglesia seguirá creciendo. Hermano, ya clausuraron allá la calle de Tonantzin, ya nos cancelaron los canales, los hermanos a la distancia ya no pueden ver las predicaciones, ni siquiera las que teníamos guardadas. Pues los que están en casas van a sobrevivir. Los que no se estén reuniendo en grupos de casas no van a sobrevivir. Ustedes lo vieron en la pandemia. No digo de nosotros, gracias a Dios, y lo digo con gratitud a Dios. Crecimos durante la pandemia, ¿no? Pero muchas iglesias ya no volvieron a abrir nunca, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada al templo y cuando no hubo templo se acabó todo. Y cuando la pandemia se acabó, ya se habían ido de otro lado, o ya no creían, o ya estaban desanimados, y ya no hubo iglesia. ¿Se da cuenta? Sea una pandemia, sea una persecución, sea un terremoto. Algunos vivimos el terremoto del 85. ¿Quiénes no habían nacido en el 85? Alcen bien la mano. Miren, varios no habían nacido en el 85. Hubiera sido imposible reunirnos en la iglesia. No había metro, las calles estaban cerradas, no había manera de transportarse. Bueno, ni siquiera había iglesia, se había caído, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir en esas condiciones adversas? Solo cuando estamos organizados, entendidos, acostumbrados a reunirnos en casas. Y hermanos a la distancia dirán, bueno, pero pues yo estoy muy lejos. Claro, pero usted puede empezar a buscar hermanos y evangelizar vecinos y tener una célula, ¿no? Puede hacerlo allá donde está. Y cuando usted necesite apoyo, háblenos, invítenos. Hermanos de Tabasco, hermanos de Jalapa, hermanos de Aguascalientes, hermanos de Japón, de donde quieran, ¿no? Nada más avísenos y Areli, Ivette, Ileana, Tere, te vas a Inglaterra a visitar a Jessie. Te vas a Coatlinchán, a las Nuevas Pedradas, ¿sí? A donde sea. Pero tenemos que apoyar. Siéntase miembro, siéntase parte de comunidad.
Si estamos precisamente diciendo que la iglesia no es el edificio, pues no importa que usted esté a la distancia, usted es parte de comunidad. Y allí donde está, busque la manera de edificarse con otros hermanos, ¿sí? Y si necesita apoyo, lo reitero. Avísenos porque aquí hay, todos los que están aquí de hecho, están dispuestos a ir. ¿Ya ve? Le voy a poner el micrófono ambiental para que vean que todos dijeron amén. Entonces, bueno, estaban ahí en las casas, ¿no? Sin embargo, pues también como muchos no eran de la ciudad, recuerden que muchos no eran de Jerusalén, la mayoría eran galileos y otros que se convirtieron en Pentecostés y que venían de tan lejanos lugares, se habían quedado a pertenecer a la comunidad. Y entonces por eso muchos habían vendido sus casas y compartían para que hubiera comida para todos. Imagínense que de repente, en vez de ser aquí 50, somos 500 o somos 1000 y muchos ni siquiera son de aquí y tuvieron que dejar su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Empezaron a compartirlo todo. Pero en ese compartirlo todo, pues a no querer también hubo problemas, ¿no? ¿Y cuál fue el primer problema? Entre judíos palestinenses y judíos helenistas. Vamos a platicar un poquito de qué es eso, ¿no? Porque a veces la gente oye de los judíos y se deja seducir por medias verdades, ¿no? Es que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Pues ya. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, si son esos, son los privilegiados, son los maravillosos, son non plus ultra, ¿no? Y si bendices al pueblo de Dios, te va a bendecir Dios, y si lo maldices, te va a maldecir. No, pues entonces mejor me callo, ¿no? Y nos quedamos con eso. Y vemos en la Biblia pues, que Abraham, que David, que Elías y que Isaías. No, pues es un judío, seguramente es un David. Y luego usted va a Polanco por ahí y ve a alguien con una kippah y dice, ahí va un David. Vi un judío, hermanos, vi un judío. Como si eso fuera, ¿qué? ¿No? Y entonces ya de repente vienen los judaizantes y se lo empiezan a jalar a usted. Oye, pues es que hay que decir Kadosh en vez de santo. Hay que decir Cohen en vez de sacerdote. Este hermano sí sabe, ¿verdad? Y nos empezamos a sorprender. Y ya queremos volvernos medios judíos. El primer error aquí está en que cuando alguien dice los judíos, tendría que preguntarse cuáles judíos, ¿no? Ya hemos dicho que hay judíos de muchas épocas y de muchas corrientes teológicas. Por lo pronto hoy enfaticemos en los judíos palestinenses y los judíos helenistas. Desde tiempos de Babilonia, en el caso de los judíos y desde 150 años antes, en el caso de las otras tribus, los hijos de Israel fueron dispersos para vivir en muchos países. Hasta la fecha hay judíos en muchos países, ¿no? Hay comunidad judía en México, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes, ¿sí? Bueno, mencioné 3 países donde hay muchos judíos. Pero eso empezó desde antes de Cristo. Se acentuó en la invasión que hicieron los babilonios cuando destruyeron Jerusalén, cuando destruyeron el templo de Salomón. Ahí comenzó un fenómeno social que se llama la diáspora, o sea, la dispersión. Los judíos fueron dispersos a muchos países. Cuando decimos los judíos, usted se imagina solo Palestina, ¿no? De hecho, en Palestina estaba la minoría de los judíos. La mayoría de los judíos vivía fuera de Palestina. Desde la comunidad de Babilonia y Persia hasta las comunidades de Egipto y de más norte de África o España. Los judíos vivían por todas partes. Ya estoy hablando en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, ¿no? Todos los judíos de la diáspora habían recibido la influencia cultural de los griegos.
gracias a las conquistas de Alejandro el Grande. Toda la influencia cultural se llama helenismo, de los helenos, los griegos, ¿no? Así que si usted no es griego, pero tiene la cultura griega, usted es helénico o helenista, ¿no? Entonces, todos los judíos que no están en Palestina eran judíos helenistas. En otras palabras, había judíos, por ejemplo, en los lugares citados en el Nuevo Testamento: Éfeso, Colosas, Filipos, Corinto, o las citadas en Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Allí había judíos, allí había sinagogas. ¿Y sabe qué? Todos esos judíos de esas ciudades, ¿qué idioma hablaban? No hablaban hebreo. Para acabar pronto, ni los que vivían en Palestina hablaban hebreo. El hebreo se había perdido mucho tiempo antes, casi 500 años antes. Los judíos de Palestina en tiempos de Jesús hablaban arameo, como Jesús habló arameo, los discípulos hablaron arameo. Y los judíos que estaban fuera de Palestina, todos hablaban griego. Entonces, había más judíos que hablaban griego. ¿Sí me explico? Ellos no leían la Biblia, sino la Septuaginta, o sea, la Biblia en griego. Cuando la iglesia primitiva comenzó en Jerusalén, entonces había judíos de Palestina, como los propios apóstoles, y judíos helenistas, porque habían venido de otro lado o se habían criado en otro lado. Y hasta el primer momento, pues todo parecía muy bien, ¿no? Unos palestinos y otros helenistas, pero estaban juntos. Esto es lo que debería de ser la iglesia, toda iglesia. Ha sido muy triste ver en la historia de la iglesia que hubo iglesias de blancos donde no se aceptaban negros, ¿no? En Estados Unidos, que es de lo más cerca que vivimos, o en Sudáfrica, sucedió ese fenómeno por muchos años. A una iglesia de blancos no pueden entrar los negros, aunque sean cristianos. No son mis hermanos, ¿no? Son hijos de Cam, está maldito por ser negro, dicen los mormones, ¿no? O iglesias donde pues, los españoles no van a aceptar que asistan los indígenas. Alguna vez quisimos tener comunión con una iglesia de coreanos y ¿saben qué? No quisieron los coreanos. Hay que reconocer que los coreanos son más disciplinados que nosotros, pero pues también nos hicieron el feo. Y así ha sido siempre. Hoy, tristemente, con el indigenismo falso que está de moda, hay indígenas que quieren hablar de una iglesia indígena y de pastores indígenas, de teología indígena, y no quieren ver nada con los mestizos. Es exactamente lo mismo, nada más que del otro lado. Y todo eso es un pecado, ¿no? Dividir la iglesia de Cristo es un pecado. La iglesia tiene que estar unida porque en la iglesia no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Y esa es otra de las divisiones hoy. No, yo voy a una iglesia mesiánica. Tu iglesia es babilónica. Ya los mesiánicos que se creen judíos ya no se juntan con nosotros que somos inditos, ¿no? Ya no se juntan con nosotros. Ellos sí celebran las fiestas de Dios, nosotros no celebramos las fiestas de Dios. ¿Sí? Entonces, vean qué tan sutiles son los engaños del diablo. Siempre nos va a convencer de que hay motivos de por qué nuestra iglesia es especial y por qué no nos juntamos con la otra iglesia. ¿Sí? Esa actitud sectaria de algunas iglesias, ahí está. Es que aquí es el único lugar donde predicamos la buena doctrina, por eso no vayan a otra. Ni siquiera por YouTube vean otras predicaciones, porque Dios los va a castigar. Eso dice, no, yo no estoy diciendo. Ya me han corrido, de alguna católica, de metodista, de presbiterio, ya me han corrido. Nosotros seguimos abiertos a la comunión, ¿sí? Porque sabemos que la iglesia de Cristo es una. No hay judío ni gentil.
¿Qué gana usted al quererse hacer judío? No gana nada. Pierde, porque ahora tiene que guardar un montón de tradiciones bien pesadas, bien difíciles. Si no lea el Levítico, ahora que está leyendo el Levítico, a ver, si todo eso quiere, ¿no? Entonces, el primer problema es que los judíos palestinenses, al estar en su casa y al poderse sentir quizá más importantes que los helenistas, comenzaron a tratar con menos atención a las viudas de los helenistas. Esa actitud continúa, porque hay algunos judíos, estaba viendo una traducción francesa de la Biblia, de un judío que quiere deshelenizar la Biblia. O sea, la idea esta que tienen algunos judíos, ¿no? De que la manera de interpretar y de traducir la Biblia está influida de cultura griega y que hay que olvidarnos de todo eso y regresarnos a lo meramente judío. Entonces, en el mundo judío he visto esos intentos, pero también los he visto en la teología liberal del siglo XIX y en el reformacionalismo calvinista del siglo XXI. Pero les tengo una mala noticia. La Biblia no se puede deshelenizar, porque la Biblia es la palabra de Dios dada en las culturas. Y si nosotros intentásemos separar a la Biblia de la cultura o las culturas en las que se formó, es como quererle quitar a usted la piel. La piel es el órgano externo, pero el más grande de su cuerpo. Y si usted estuviera sin piel, no tardaría en morirse, aunque tuviera corazón, hígado y todo lo demás, ¿no? Entonces, la Biblia se empezó a formar en un contexto mesopotámico. Y de ahí tomó muchísimos ritos e ideas. La Biblia se siguió formando en la cultura egipcia. Y después en la cultura asirio-cananita. Y después en la cultura persa. Y luego en la cultura griega. Y entonces si nosotros suponemos que hay algo puramente judío, estamos equivocados. Es como si usted le va quitando capas a una cebolla porque quiere encontrar el hueso de la cebolla. Pues, ¿sabe qué? Nunca va a llegar al hueso de la cebolla. Entonces, no hay tal cosa como quitarle a la Biblia tal o cual cultura, porque la cultura es el soporte, es el continente en el que Dios entregó la revelación. Y si usted quisiera quitarle a la Biblia lo helenista, pues quítele también lo persa, y lo babilónico, y lo egipcio, y lo sirio, y lo cananita, y lo mesopotámico, y se queda sin Biblia. ¿Sí? Entonces es un error. Pero como ese error continúa, he querido mencionarlo, porque es exactamente el mismo menosprecio de los palestinenses contra los helenistas. Es el mismo menosprecio de los judaizantes contra nosotros que no somos judaizantes, ni pretendemos ser judíos, ¿no? Fue triste, y entonces las viudas eran sostenidas por la iglesia. Pablo nos aclarará, claro, mucho tiempo después, las viudas que no tienen familia. Si alguna persona llegó a una edad avanzada, hacia la que vamos todos, y cada vez podemos menos valernos por nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué tal si usted no tiene familia? Seguramente usted está preocupado. Y cuando yo esté más viejito, ¿y quién va a ver por mí? Cuando ya no me pueda levantar de la cama, ¿quién me va a dar algo de comer? Cuando ya no tenga ningún ingreso y se acabe las pensiones, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, usted debe de saber que la iglesia está para eso. Yo creo que la iglesia no puede ser irresponsable de sus congregantes que no tienen ningún otro apoyo. En el pueblo judío, la mujer viuda sufría mucho, porque era menospreciada. Primero porque era mujer, porque seguramente no era tan joven, porque Dios le había castigado quitándole al marido, y peor si no había tenido hijos. Era una mujer paria, ¿no? El equivalente de un paria. En ese contexto está la historia de Ruth, si usted lee el libro de Ruth, ¿no? Es triste.
En la India la condición es peor. A una viuda ni siquiera se le ayuda. Está pagando algún karma malvado y así está bien, que sufra, ¿no? Entonces, en la iglesia no debe ser. Yo conozco alguna que otra esposa, más bien viuda de algún pastor, y cuando el pastor murió, pues, sí, hermana, pues muchas gracias, que Dios le bendiga, ahí nos vemos, ¿no? No puede ser. Pablo dice que si la viuda tiene familia, la familia es la responsable. Estoy hablando de personas ancianas que no tengan familia. Son responsabilidad de la iglesia. Y lo estaban siendo en ese momento las viudas en la iglesia primitiva. Pero siempre cuando servían el pollo, ¿verdad? Pasa como en algunas comidas de la iglesia. A los conocidos y al pastor, rapidito, su pierna, su muslo, ¿verdad? Y a los hermanos tímidos y a los nuevos y a los que nadie conoce, pues ni se fijaron si alcanzaron o no alcanzaron, nada más se quedaron como el chinito, ¿no? Entonces, eso no debe de ser. Tenemos que compartir con amor y justicia, ¿no? Ver que para todos alcanza, que para todos es igual. Cuando tengamos comidas, y creo que lo hacemos con cierta frecuencia, hermano, primero, no se sirva más de lo que se va a comer. Es muy triste tirar comida. Segundo, antes de servirse mucho o de servirse otra vez, asegúrese que todos han comido. Y antes de darle al pastor, dele a las visitas. No me haga el favor de ofrecerme nada. Ofrézcale a los hermanos que no están platicando con nadie, que nadie conoce. Tenemos que ser comunidad, ¿de acuerdo? Entonces las viudas de los helenistas pues se quedaban sin pollo. No, pues ya nomás alcanzaste consomé. Consomé de ese que está más feo que... Ahí lavaron el pollo más bien. Entonces pues llegó un momento en que los hermanos helenistas, ¿no? Que también eran judíos, o sea, pero acuérdense de este menosprecio, de pensar que todo lo que no es judío, absolutamente judío, está muy mal. Si no dices, Yeshua, estás muy mal. Porque por ahí decían unos judaizantes que Jesús quiere decir el caballo. Bueno, no saben nada de lingüística, solo inventan del diccionario de Armando Hoyos, ¿no? Pero bueno. Entonces fueron a platicar con los apóstoles, o no sé, la verdad no sé si fueron a platicar con los apóstoles, creo que no. Creo que el primer paso fue quejarse así por abajito, porque dice murmuración, ¿verdad? Corríjanme. Primero hubo murmuración. Oye, es que ya te fijaste que el pastor predica re largo, ¿no? Yo por eso a veces no voy. Lo veo en mi cama con mi cafecito. No, yo llego después de la alabanza, porque, esa alabanza, cantan todos ahí tristones, puros himnos. A mí no me gustan los himnos. Siempre hay razones de estar murmurando, ¿no? Me hablaba un pastor muy querido y seguro va a ver esta predicación, por eso no voy a decir su nombre. Me contaba de murmuraciones acerca de la ofrenda y para colmo de murmuraciones procedentes de hermanos de esos que nunca dan, ¿no? No faltan las murmuraciones en la iglesia. Y las murmuraciones son muy dañinas. El libro de Proverbios, como las cartas apostólicas, nos invitan a romper los chismes y las murmuraciones inmediatamente. Usted puede hacerlo de varias maneras, ¿no? Primera, no aceptar. ¿Sabes qué? No me digas. Oye, pero no me digas. Ay, me voy a enojar contigo, eres un antipático, no me haces caso. No importa. No dejen, yo sé que el chisme está bien sabroso, hermanos. Y que nos pica la curiosidad, ¿no? Cuéntame. Pero no. Mejor dígale, no me cuentes, no me digas. La otra, ¿no? Si se refieren a otra persona, muy bien. Pues vamos a hablar con esa persona. A ver qué pasa, ¿no? Si eso que me estás diciendo de esa persona, vamos a hablarlo con esa persona.
No digo que todas las murmuraciones sean sin razón, porque entiendo que las iglesias tenemos problemas y que quienes estamos al frente de las iglesias en cualquiera de las áreas no somos perfectos, ¿no? Seguro habrá cosas que mejorar en la reunión de mujeres y en la de jóvenes y en las células y en todo, en las predicaciones y en todo. Va a haber cosas que mejorar con los de cabina, qué barbaridad, ¿no? Pero, claro, no digo que no haya problemas, pero en vez de murmurar, ¿qué podemos hacer? Quizás esa sería la buena pregunta. En vez de murmurar, ¿qué podemos hacer? Número uno, siempre orar, ¿no? Orar. Pero no se quede allí, porque imagínense que hay un problema y usted dice, pues vamos a orar. Ya hemos dicho que eso no es suficiente. Número uno, vamos a orar. Número dos, vamos a ver cómo podemos nosotros aportar a la solución del problema, ¿no? Es que los de cabina, bueno, vaya y aprenda y ayúdeles, ¿no? Es que, lo que sea, es que aquí me tocó una basurita al lado de mi silla, pues venga temprano y barra, ¿no? O sea, vea cómo usted puede ser parte de la solución. Esa es la segunda cosa que tiene que hacer. Y la tercera, pues vaya a hablar, pero con los dirigentes. No lo comente con el que no, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que yo le diga a Norma un chisme de Ruth? En todo caso, voy con Ruth, ¿no? O si Ruth necesita algo, pues voy con quien le puede ayudar, ¿no? Entonces, no queremos murmuraciones, sino queremos que las cosas se traten abiertamente, con sinceridad. Me atrevo a ofrecer, de parte del pastor Víctor y de un servidor, que nosotros nunca les vamos a decir, ay, hermano, usted está endemoniado, ¿no? No, vamos a escucharles, con la actitud de, puede ser que usted tenga razón, ¿no? Si no, ¿para qué? Tenemos que estar abiertos, también a reconocer nuestros errores. ¿O será que los pastores ya no tienen errores? ¿Usted qué opina? ¿Tienen o no tienen? Sí tienen, ¿no? Pues tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa que nos indiquen que se puede mejorar, que puede estar mal hecha, en fin, ¿no? O incluso si se sintieron ofendidos por algo, pues tengan la confianza de decirnos, ¿no? Preguntas de la doctrina también. No, es que yo ya vi que ahí ya están predicando muchas herejías en comunidad apostólica. Bueno, pues venga y dígamelo. No para que le dé sus bibliazos, sino para que lo platiquemos. Lo platiquemos así abiertamente, ¿no? Si usted me convence, yo encantado de la vida. O sea, yo ando investigando, así que si usted me ayuda, yo encantado, ¿eh? Entonces, sienta esa confianza. Y si usted no usa esa confianza y se pone a murmurar, sí está pecando, ¿eh? Así que cuidado. Bueno, entonces murmuraron, y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Bueno, los apóstoles llamaron a la iglesia y tomaron el toro por los cuernos, ¿no? O sea, hermanos, aquí hay un problema. Porque en la iglesia no se deben de esconder los problemas. Cualquiera que sea el problema. Ustedes saben que uno de los grandes escándalos ahora en el nivel mundial es la pederastia en eclesiásticos, ¿no? Y que la iglesia trató de ocultar eso. Los problemas se enfrentan, los problemas se hablan y se resuelven, ¿no? Escojan, le dijeron los apóstoles a la congregación, escojan, tráiganos unos, más bien, busquen, el verbo es busquen, unos varones que hayan estudiado administración de empresas. Eso es lo importante, ¿que no? ¿No es lo importante? Bueno, estudiaron finanzas, cómo optimizar el gasto. Bueno, pero estos estudiaron cocina, estos sí van a saber nutrición, aquí con nuestra hermana Ruth, que es nutrióloga, ¿verdad? Traigan a la nutrióloga. ¿Eso pidieron?
No pidieron eso. ¿Qué pidieron? Pidieron dos cosas. Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Sin afán de crítica destructiva y sin decir ningún nombre, yo no dudo que el 90% de lo que conozco de la iglesia en general, 90%, tiene ministros y diáconos y de todo tipo de servidores que no están llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que se está pidiendo aquí es que estén llenos del Espíritu Santo. Hermanos apóstoles, hermano Pedro, hermano Mateo, pero si nada más van a lavar los trastes y van a ir al mandado, ¿para qué los quieren llenos del Espíritu Santo? ¿No? Servir las mesas, ¿no dice para servir las mesas? Van a partir cebollas y jitomates. ¿Por qué las personas que colaboren en la iglesia, en lo que sea, tienen que estar llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué de buen testimonio? Imagínense que la persona a la cual le damos el dinero para que se vaya por toda la comida para todos, no tiene buen testimonio y por ahí hay otros datos de que toma dinero, ¿no? Optimizó el gasto, ¿no? Pues ya no van a querer ofrendar, ¿no? Entonces, sí, tiene que tener un buen testimonio, y dirá Pablo, y también de los de afuera, porque si los de afuera se enteran que fulanito es aquí alguien importante, van a decir, pero que no lo conocen, lo que hace por acá, ¿sí? Entonces, llenos del Espíritu Santo, porque estar lleno del Espíritu Santo es la clave. Bueno, yo no voy a acabar ni siquiera hasta el verso 4, todavía tengo mucho que decir, y ya me queda muy poco tiempo. Y yo quisiera usar esos minutos para insistir en esto que estamos últimamente diciendo. Y también porque estamos en vísperas del Pentecostés, ¿no? ¿Cuándo es el domingo de Pentecostés? ¿Cuándo es eso? El próximo domingo. El próximo domingo ya es domingo de Pentecostés, ¿no? Y aunque Dios no está obligado a tener que bendecirnos ese día, no, Dios antes no y después tampoco, tiene que ser domingo de Pentecostés. Dios no actúa así, como las noches de milagros de los miércoles, ¿no? Dios actúa cuando quiere. Pero la fiesta de Pentecostés y rememorar la gran bendición que la iglesia recibió en aquel tiempo, es una oportunidad para que nosotros busquemos esa bendición. ¿Cuál bendición? Estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Esa es la bendición, estar llenos del Espíritu Santo. Y recuerde que es un mandato. Efesios 5:18 es muy claro, sean llenos de Espíritu. Y ahí está el modo imperativo. No está diciendo que le roguemos a Dios, no dice, si el versículo dijera, rueguen a Dios para que en su soberanía, cuando Él quiera, cuando Él pluguiere, derrame su espíritu. Aquí estaríamos esperando. Pero eso sería echarle la culpa a Dios de nuestra tibieza. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque Dios en su soberanía no nos ha avivado. ¿Por qué no estás lleno del Espíritu Santo? Porque Dios en su soberanía no ha decidido mandar el Espíritu Santo. El mandato dice otra cosa, ¿no? Sean llenos. ¿Por qué el mandato es posible? ¿Cómo es que a mí me den la orden de ser lleno? Bueno, la posibilidad de cumplir la orden es porque el Espíritu Santo ya está con nosotros. Porque desde el día en que creímos, ya vive en nosotros. Lo único que el mandato nos está pidiendo es, ríndete a Él, deja que te gobierne, deja que te llene. Por eso es un mandato. Cuando estamos hablando del Pentecostés, entonces no estamos hablando de que usted venga con una expectativa, una inseguridad de si Dios querrá o no querrá. Estamos hablando de que Dios le ha dado a usted un mandato.
ríndase al Espíritu Santo, porque Él nos anhela celosamente. Él no está esperando a ver cuándo Él quiere, Él está esperando cuando usted se rinda. Eso es todo, ¿no? Él es un Padre para nosotros, y Jesús había dicho, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más no les dará el Espíritu a los que lo pidan? Nosotros siendo malos, ¿no? Usted, mamá, quiere que su hijo coma. No está ahí rogándole que se coma la sopa. Hasta juega el avioncito con la cuchara para que abra la boca, ¿verdad? Porque usted quiere que coma. Y entonces Dios, que es bueno, infinitamente bueno, ¿no querrá que usted sea lleno del Espíritu? Entonces jamás piense que cuando Dios quiera, Dios quiere. El problema es que usted no abre la boca. Abra la boca. Y si abre la boca, pues me explico qué es abrir la boca, ¿no? O sea, estar dispuesto, querer, ¿sí? Entregarse al Señor. Y por eso es que sigamos orando y estemos también en este ayuno en el que ustedes han estado para el próximo domingo, que tendremos nuestra reunión por la tarde, ¿no? Vamos a tener nuestra reunión por la tarde, entonces yo creo que pues hay que organizarnos para lo que decíamos hace rato, para que unos coman pollo y otros no alcancen, ¿verdad? Y luego nos quedemos a la reunión de oración. Haga el esfuerzo, hermano, que está a la distancia y que no nos pueda acompañar, haga el esfuerzo por estar el próximo domingo con nosotros en la oración. Yo creo que va a ser de mucha, mucha bendición. Siempre es como una expectación saber qué va a hacer Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, esa actitud debe ser permanente para la iglesia. Yo la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar de cómo esta forma de murmurar y de menospreciar al otro tomó tantas formas a lo largo de la historia. Ahora hablé solo de algunas dentro de la iglesia, pero ha habido formas terribles de unos grupos humanos contra otros y también contra la iglesia ahora. Les contaré de cómo en una película alguien entra a una iglesia cristiana y mata a todos y toda la escena es muy divertida, ¿no? Pero también cómo nosotros pensamos que hay grupos que no tienen ningún valor. Es que todos los primogénitos egipcios se murieron y todos los soldados se ahogaron. Pues ¿qué eran? ¿Que no eran seres humanos o qué? ¿No? O sea, vamos a pensar en esas cosas la próxima semana. Y también cómo es que la iglesia presentó esos candidatos a los apóstoles. ¿Cuál fue la tarea de esos candidatos? ¿Cuál fue la tarea de los apóstoles? Y eso lo vamos a estudiar a través de 3 grupos, de 3 verbos cada uno, que son los que encontramos en el pasaje, ¿no? Si usted quiere en la semana, relea Hechos 6 del 1 al 4 y encuentre 9 verbos en 3 grupos cada uno, o 3 grupos de 3 verbos cada uno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero eso ya no nos va a dar tiempo hoy.